¿Vale la pena traer el mundial? Yo creo que te conviene siempre y cuando hay algo después de lo que ocurre. Si mi marca es visible y me van a llegar leads o me van a llegar llamadas, ¿estoy preparado para atenderlos o no? ¿Candidatos para ganar el mundial? Pongo como candidato a Francia, a España, a Argentina, a Inglaterra. Me encantaría que Portugal ganara el mundial, obviamente por el Cristiano y así, pero no sé, yo cacho que no, o sea, es muy poco probable. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a su podcast. El día de hoy, tema importante como siempre, tema interesante. Te doy la bienvenida, Miguel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola David, un gusto nuevamente estar contigo, muy feliz. Y cuéntame, ¿qué vamos a revisar el día de hoy? Yo te iba a proponer un tema que me parece interesante y como estamos justo a puertas de, ¿qué te parece si hablamos un poco de lo que es el Mundial de Fútbol? Sí, específicamente me gustaría hablar del Mundial de Fútbol 2026, ¿no es cierto? Porque es el Mundial que tiene 48 selecciones, ¿no es cierto? 104 partidos, 16 ciudades y sin lugar a dudas está rompiendo ciertos récords en ingresos y está causando muchas expectativas. Cuéntame, ¿qué tú sabes de este Mundial? Chévere, justo esos datos son interesantes, ¿no? Porque ahorita es un nuevo formato. Justo ayer en un video que veía me enteraba de que inicialmente el mundial era de 16 selecciones, si no me equivoco. Luego pasó a 24, luego a 32, que era como el formato tradicional, y actualmente estamos con 48. O sea, va evolucionando el tiempo. ¿Y cómo analizas justo este tema de que va aumentando el número de equipos? A ver, como todo, obviamente al tener más partidos, por lo que hay más equipos, tiene más expectativa, están más personas involucradas, ¿no es cierto? Van a haber más protagonistas de los que habían antes, y eso de alguna u otra manera suma una mayor cantidad de audiencia. En ese sentido, obviamente, si a una fiesta hay más invitados, hay más cosas que pueden suceder y hay más personas que van a comentar, porque van a ser parte de esa fiesta. Chévere, me gusta esa analogía de más invitados, como más interacción, más cosas que van a pasar. Y está interesante y eso es justo lo que genera la expectativa de este mundial, ¿no? Y lo que queremos también hacer, obviamente, como en este podcast es analizar también como que cuál es el trasfondo económico detrás de uno de los eventos más importantes y más vistos a nivel mundial, que es el Mundial de Fútbol. Sí, detrás de todo este evento hay mucho dinero en juego, hay muchos negocios, hay grandes inversiones, ¿no es cierto? Las marcas siempre se pelean por estar como patrocinadores oficiales, pero aún así las marcas que no lo son buscan estrategias para sumarse a la fiesta y de alguna u otra manera participar de forma indirecta, pero todos apalancados en este gran evento. Chévere, sí. ¿Sabes qué? Yo me topé con un dato que me pareció interesante y es que nosotros pensamos obviamente en que al ser el mundial tan masivo hace un impacto muy fuerte en la economía del país a donde aterriza. Bueno, en este caso sabemos que son 3 anfitriones entre Estados Unidos, Colombia, ¿qué hablo yo? Estados Unidos, México y Canadá, pero obviamente el dato con el que me topé es que el impacto en Estados Unidos, en este caso, es solamente del 0.1% del Producto Interno Bruto. Sí, a ver, obviamente hay que tomar en cuenta algo. Cuando históricamente ha habido estos eventos, ¿no es cierto? Lo que hacían normalmente los países anfitriones es crear infraestructura. Entonces, creaban estadios, o sea, pensemos hace 100 años, ¿no es cierto? Porque en el año 2030 se van a cumplir 100 años del primer mundial. Correcto. Entonces, hace 100 años no había tanta infraestructura. Entonces, el país anfitrión trabajaba en esa infraestructura, ¿no es cierto? Y ese dato que tú lo mencionas tal vez va relacionado a esa inversión en Estados Unidos. Los estadios están hechos, hay carreteras, hay una capacidad hotelera, ¿no es cierto? Entonces, ese impacto en infraestructura tal vez no es tan necesario.
pero hay otras cosas que tal vez puedan estar pasando en Estados Unidos, más asociado a los servicios, más asociado a diferentes factores que no solo son la infraestructura como tal, y donde era más evidente, ¿no es cierto? Normalmente había este tema y pasó en Japón, por ejemplo, pasó en Qatar, que crearon estadios, ¿no es cierto? Montaron una infraestructura tremenda y después de unos años esa infraestructura ya era subutilizada. Y en ese sentido no se volvían a utilizar esos escenarios. Lo que no pasa con otros países que son más futboleros, ¿no es cierto? Lo que pasó en Uruguay, lo que pasó en Londres, o sea, son infraestructura que queda y que se sigue utilizando, ¿no es cierto? Correcto. Entonces hay estos países que no son tan futboleros o que no están tan apegados a los temas deportivos y por eso de alguna manera esa inversión se va diluyendo. Pero en Estados Unidos lo que sí hay es una infraestructura. Tú sabes que estos estadios normalmente son utilizados para conciertos, para el fútbol americano, hay estadios de béisbol, entonces la infraestructura es más utilizada en este país que tiene una cultura de eventos deportivos, más que deporte, de eventos deportivos, ¿no es cierto? Correcto. Y en ese sentido hay una mejor utilización de esa inversión. Entonces tal vez Estados Unidos no invirtió tanto en infraestructura, otros países sí lo hacen, por ejemplo, México ha tratado de mejorar su aeropuerto, crear ciertas vías de acceso a diferentes lugares, está trabajando mucho en los temas turísticos, las plazas, el país como tal está un poquito más inmerso en este evento que va a pasar, ¿no es cierto? Entonces, obviamente en cada uno de los países es diferente. Tal vez en Canadá, tal vez se acerque mucho a ese tema de infraestructura que tú mencionas, pero habrán otras cosas. Lo que sí va a pasar es que va a haber un movimiento de personas que van a viajar, ¿no es cierto? Aunque las cifras de los hoteles no pueden cuantificar esto en este momento, pero obviamente también es porque ahora hay más infraestructura o más alternativas en ese sentido, ¿no es cierto? Hay el Airbnb o otros temas que se van apalancando y el turista de hace 10 años no es el mismo turista de ahora, que tiene más opciones, ¿no es cierto? En ese sentido. Entonces, hay muchas cifras que son un poco ocultas y que debemos tal vez aprenderles a leer mejor. Chévere, chévere. Y justo yo voy por ahí y te invito a que veamos algunos temas de lo que hace la FIFA, ¿no? Que es la Federación Internacional de Fútbol Asociación. Y la FIFA básicamente es una máquina de hacer dinero. O sea, es increíble cómo tiene estructurada todo esto en torno a la Copa Mundial. Y pues obviamente aquí en la FIFA como tal podemos diferenciar 3 líneas de negocio que están súper claras, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos el tema de las entradas, por ejemplo, los derechos de televisión, otro, y el tema de los patrocinios que tú mencionabas. Entonces hay 3 líneas de negocio que son súper interesantes de analizar, porque esas 3 líneas de negocio la FIFA en los años entre el 2023 al 2026 le ha generado más o menos $11 mil millones en ingresos. Y esto es interesante porque aumentó un 56% respecto a los ingresos que tuvo Qatar en el 2022, por ejemplo. Sí, los datos que tú dices son muy importantes. Yo les voy a dar un dato que es relacionado, pero que tal vez pocos lo están mapeando. Y más adelante te voy a dar esa información. Chévere. No sé por qué hace rato dije Colombia, pero en todo caso digamos que estoy vaticinando el futuro ahí. ¿Qué nos quita un Colombia, Ecuador, Perú en los próximos patrocinadores del Mundial? Los anfitriones. Los anfitriones. Sí, obviamente, ojalá que podamos hacer. Latinoamérica es es una región muy futbolera, le encantan los deportes. Lo que nos juega en contra es la infraestructura, ¿no es cierto? O sea, no tenemos una capacidad de estadios grandes, ¿no es cierto? De 70,000, 80,000, 90,000 personas. Y eso es lo que nos juega en contra. Pero podemos hacerlo, ¿no es cierto?
podemos pensar, como tú decías, hubieron, mejor dicho, anfitriones que tuvieron que invertir muchísimo dinero en infraestructura. No sé hasta qué punto nuestro país tenga la capacidad de hacerlo o piense que no es una buena opción de inversión, pero en todo caso, ¿a quién no le gustaría ser anfitrión del mundial? O sea, es una realidad. Por supuesto, es algo que les interesa a los países porque de alguna manera el foco de todo el mundo está en ellos, ¿no es cierto? Van a recibir más visitantes de lo normal, ¿no es cierto? Y sobre todo de todas partes del mundo. Eso es lo que va a pasar. Ahora, este dato es real, ¿no es cierto? Dicen que la infraestructura hotelera no está siendo ocupada al 100%, no está cumpliendo las expectativas, inclusive áreas o literalmente pisos enteros que reservó la FIFA y que los bloqueó para que no sean ocupados por otras personas, sino por los que ellos vayan a llevar o los que a través de la FIFA iban a comprar estadía o otros temas, no están siendo ocupados. Pero la realidad, y te voy a dar este dato, el tema es que hay una paradoja, ¿no es cierto? Hay este tema de que la capacidad hotelera no está siendo ocupada, pero en cambio lo que se vislumbra en temas de personas que van a ver el mundial a través de televisión, streaming y televisión abierta va a superar todo lo que ha pasado hasta ahora, ¿no es cierto? Okay. Esa es la visión. Entonces, si bien es cierto, por un lado, tal vez sea un mundial donde haya menos aficionados en los estadios o de alguna manera la asistencia promedio, porque obviamente hay más partidos, baje, pero lo que va a pasar es que muchas personas van a ver el mundial de forma parcial o total, porque también hay un dato interesante de que no todas las personas van a ver el 100% de un partido, por ejemplo. Correcto. Entonces, pero sí va a haber muchas personas que lo van a ver a través de estas plataformas que te menciono. Oye, eso está interesante, porque hablando de la paradoja, como tú decías, aquí también me parece que de cierta forma, al inicio hablábamos y decíamos que mientras más invitados van a una fiesta, como que hay mejor interacción y todo, pero de alguna manera, ¿no crees que también le quita exclusividad al tema? Sí, ¿no es cierto? Obviamente la magia que tiene este evento es que es un evento corto, ¿no es cierto? Es un evento que solo ocurre cada 4 años, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera sí hace que exista ese sentido de escasez, ¿no es cierto? Claro, por supuesto. Porque es de exclusividad. de exclusividad, exactamente. Entonces, si bien es cierto, invité a más personas, pero esto es algo que solo se vive cada 4 años, ¿no es cierto? Entonces, muchos dicen, yo he esperado esto 4 años y voy a tener que esperar para el siguiente 4 años. Entonces, ese sentido de escasez está justamente en este tema de que solo es durante un cierto tiempo en específico. Ok, está bien. ¿Y a qué crees entonces que obedece este tema de la baja de asistencia a los partidos? Porque entiendo que obviamente la FIFA reservó esto con base en estadísticas, en números previos, y dijo, no, yo voy a tener saturado el tema hotelero, por ejemplo, con todos los que van a venir, pero resulta que no van a ir necesariamente, van a seguir atentos a lo que es el mundial, a los partidos de fútbol, pero creo que ya no van a viajar, no se van a dar ese trabajo, digamos, de llegar hasta donde están los países anfitriones. Hay 2 temas específicos. Uno es las barreras de visado, ¿no es cierto? O sea, hay países que solo pueden entrar a Estados Unidos si tienen una visa. Y recordemos que Donald Trump hace un año tomó la decisión de subir la tasa también de visado. Entonces eso lo vuelve un poco más costoso. Lo mismo pasa en Canadá. Hay países que solo pueden entrar a Canadá de acuerdo a la visa que puedan obtener o no, ¿no es cierto? Y México también tiene sus restricciones. Entonces, nosotros peleas con México. Exactamente, nosotros como ecuatorianos necesitamos tener una visa para poder entrar a México, inclusive siendo latinoamericanos, ¿no es cierto? Entonces hay barreras que sí o sí. Y también hay preocupaciones geopolíticas. No debemos olvidarnos que estamos en medio de una guerra,
que obviamente tal vez hemos estado escuchando menos de ella por este tema, ¿no es cierto? Claro, Una estrategia de medios, de no tocar tanto ese tema porque lo más importante es ahorita el mundial. Entonces sí hay barreras reales que impiden que más personas vayan, ¿no es cierto? Y obviamente al estar distribuidos los partidos en diferentes países, esto hace que no necesariamente sea tan conveniente como lo sería al ir a un solo país y poder viajar entre ciudades, ¿no es cierto? Entonces, esos temas son una realidad, pero se va a compensar con el tema de lo que van a ver a nivel mundial. La cifra que estiman las personas es que casi el 70% de la población mundial, ¿no es cierto?, van a ver o van a seguir el torneo a través de todas las plataformas que existen, ¿sí? Chévere, muy interesante ese dato también. Hablando un poquito justo del modelo de negocio de lo que es la FIFA, tenemos el tema de los patrocinios que tú lo mencionaste. Y este tema de los patrocinios es interesante porque ahí no es como que vale lo que... No vale lo que tienes, sino lo que otros no pueden tener. O sea, ese es un poco el objetivo de los patrocinios. Y aquí me topé con un dato interesante. Yo no sabía que, por ejemplo, Adidas es un patrocinador oficial del Mundial y puede usar el logo y el nombre de Mundial de fútbol y todo. Y Nike, que es una empresa mucho más grande en comparación a Adidas a nivel global, no tiene estos derechos y no puede usar el nombre del Mundial como tal. Y eso, de alguna forma, ¿cómo analizas tú? ¿Crees tú que es legítimo el tema? O sea, Adidas tiene la exclusividad porque entró en el momento oportuno, compró los derechos y todo, y Nike ya se quedó afuera. ¿O crees que si hay algo de injusticia ahí? Porque Nike no tiene otro FIFA al que acudir. O sea, no existe otro FIFA al que puedas ir y decir yo quiero patrocinar. ¿Cómo le ves de este tema? ¿Crees que fue una oportunidad que Adidas no la dejó Claro, pasar? a ver, hay un tema de una especie de monopolio. Obviamente eso, de alguna manera, es el poder tener la capacidad de comprar derechos, ¿no es cierto?, para poder utilizar el nombre y todo lo demás. Pero las marcas son estratégicas, ¿no es cierto? Entonces, obviamente, el presupuesto que no lo invierten en tener esa exclusividad, lo pueden invertir en otros temas. Por ejemplo, patrocinar muchas de las selecciones que van a entrar al torneo. Correcto. Y justo Nike tiene más selecciones con su sello en Eso en no los sé. uniformes, ¿Cuál es el número exacto no tengo, pero Nike tiene más presencia a nivel selecciones. O sea, patrocina más selecciones que las que patrocina Adidas. Imagínate, entonces, pero ahí puedes ver una especie de balance, ¿me explico? Lo que invierte Adidas para ser el patrocinador oficial del torneo deja de tener esa capacidad para invertir en selecciones, ¿no es cierto? Entonces, Nike, podríamos ver el presupuesto, puede equiparar el mismo presupuesto, pero distribuirlo en más selecciones. Interesante, ¿no? Ajá. Entonces, al final, tal vez los dos están invirtiendo lo mismo, ¿no es cierto? Pero son dos estrategias distintas, el uno de exclusividad del torneo y otro de exclusividad con las selecciones que participan, y por eso de alguna u otra manera es interesante hacer este juego, ¿no? Quiénes llegan a la final, los jugadores los embajadores de las marcas, que muchas veces son los jugadores estrellas de cada marca, quién se destaca más, ¿no es cierto? Correcto. Porque ahí vas a ver el logo de Adidas. Si tú ves, una de las cosas que sí permite la FIFA es que dentro de una camiseta de una selección esté el sello de la federación a la que pertenece y el icono de la marca que viste el uniforme, ¿no es cierto? Entonces, ahí solo tienes dos cosas que puedes ver en una camiseta de una selección, y eso de alguna manera es estratégico. Sí, ahí como tú dices, claro, si bien es cierto, no tienes el permiso, por decirlo así, para usar el nombre oficial, tienes otras formas de hacerte visible. Y no me acuerdo, en algún momento hubo un tema donde Neymar, me parece que él trabaja con Puma, si no me equivoco, o con Nike mismo en ese momento, no recuerdo bien, pero resulta que siempre que tenía la oportunidad se agachaba a atarse los cordones. Y como las cámaras le siguen a la figura, como tú dices, el crack, se le veía y veían la marca de los zapatos que estaba usando. Y esa es una estrategia interesante que usaba esta marca en ese momento. Sí, a ver, yo creo que lo que nosotros no nos damos cuenta es que muchas de las cosas que pasan son más intencionales de lo que parecen. Correcto. ¿No es cierto? Entonces,
sin lugar a dudas, no dudo de que es una estrategia y alguien le dijo, necesito que te amarres los cordones. O sea, ¿me explico? Porque van a enfocarte los zapatos, ¿no es cierto? Y de esa manera tengo más exposición, ¿no es cierto? Por eso todo es estratégico. Las vallas que están en cada uno de los lugares, unos en las esquinas, otros en el gol, ¿no es cierto? Otros en medio de cuando sale la patada inicial, ¿no es cierto? Entonces todo es estratégico. Entonces todo está pensado para tener una mayor exposición. Hoy, por ejemplo, y tú debes saber, ya existe oficialmente este tiempo para refrescarse, ¿no es cierto? Entonces es un tiempo estratégico donde es más comercial que es más deportivo. comercial porque de alguna u otra manera la televisión abierta ahí va a poder meter un comercial, ¿no es cierto? Es muy probable que la señal va a ser la misma para todos los lugares donde se transmita, pero lo más probable es que en ese momento se emita una publicidad en la televisión pagada, ¿no es cierto? Entonces, todo está estratégicamente, ¿no es cierto? Hay un guión detrás de cada cosa, ¿no es cierto? Y eso, de alguna u otra manera, hace y nos damos cuenta de que siempre hay un propósito detrás de las cosas que se hacen. Sí, chévere. Ahora, si me permites, te propongo que conversemos un poco en el dilema del anfitrión, lo que decíamos, ¿no? ¿Vale la pena traer el mundial? Hablábamos de temas de infraestructura, te toca invertir. Si bien es cierto, quizá en el negocio como tal del fútbol, per se, de ir a los estadios, es un negocio de la FIFA. Para el país patrocinador también hay un tema de flujo, como tú decías, que se genera, de tránsito, de visibilidad. O sea, estás bajo el enfoque durante, que son un mes y medio más o menos, y eso te permite justamente, si tienes una buena estrategia, ayudarte o apoyarte en esa visibilidad para generar otro tipo de cosas. Sí, a ver, yo creo que te conviene siempre y cuando hay algo después de lo que ocurre, ¿no es cierto? O sea, y yo creo que, y esto es un tema que nos sirve para todo en la vida y mucho más para los negocios, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que pasa después? O sea, hacemos un comercial, ¿qué es lo que va a pasar después? Correcto. Porque a veces no lo vemos así. Nosotros nos enfocamos en hacer algo, pero no pensamos en el pre y en el post, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar después? Correcto. O sea, si mi marca es visible y me van a llegar leads o me van a llegar llamadas o interesados, ¿cuál va a ser mi discurso? O sea, ¿estoy preparado para atenderlos o no? Y en ese sentido, solo las marcas y las empresas que pueden pensar en qué pasa después de, ¿no es cierto?, son los que ganan realmente. Y eso se aplica para los países. ¿Qué va a pasar después de? No solamente con el hecho de lograr ser el anfitrión, sino qué va a pasar después. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para que esas personas que llegaron a mi país quieran volver? ¿No es cierto? Exacto. Y eso creo que nos sirve para todo en los negocios. Una tienda debería pensar, ¿qué debo hacer si esta persona ya llegó a mi tienda, ¿no es cierto? Ya le gustó lo que estoy vendiendo, ya le interesó mi producto, no me compró, pero ¿qué puedo hacer para que regrese? ¿No es cierto? Y en eso creo que podemos ser más intencionales. Chévere. O como tú dices, quizá vino por algo específico, que tal vez no compró eso, pero le llamó la atención otra cosa de lo que yo estaba intencionalmente, lo puse ahí para que esa persona que vino lo mirara. O sea, es justo como tú dices, ¿qué hacer para después de tener esta vitrina importantísima a nivel mundial? ¿Qué hacer para yo mantenerme en la mente de todas esas personas que van a venir? Exactamente. Hoy en la mañana estaba viendo un podcast de una persona que se dedica a diseñar restaurantes. Okay. Entonces él entra al escenario de su charla y dice, les cuento que para llegar acá acabo de dar 11 pasos. Y eso dice, ¿y por qué es importante? Porque dice, porque pocas personas piensan en eso. Y una persona que diseña un restaurante tiene que pensar en eso. Okay. Y eso es importante. Entonces, y los estadounidenses son muy buenos en eso. Entonces ellos saben en qué lugares poner la tienda, en dónde van a poner los hot dogs,
quiénes van a poder estar después a la salida del estadio y cosas así. Entonces son muy estratégicos en ese sentido. Entonces, si tú piensas en eso y piensas en todos los detalles, es muy probable que las cosas vayan sucediendo, ¿no es cierto? Y a muchos les pasarán que cuando van a Estados Unidos caminan una cuadra o algo y tal vez ya se han gastado $100, ¿me explico? Y es porque todo está pensado para que eso ocurra. Correcto. Sí, y el prepararse, por eso me parece interesante lo que tú planteabas del pre y del post, porque el pre también es muy importante. O sea, si yo sé que voy a tener una afluencia de turistas, por ejemplo, o que voy a lanzar un producto, necesito estar preparado para lo que se podría venir. O sea, ahí no sé si es ser muy optimista o plantear el escenario más optimista, pero necesito yo tener la capacidad de, si voy a lanzar una promo, por ejemplo, poder atender a todos los clientes que voy a traer. El otro día me pasaba que era un día especial y había una promoción de algo. Fuimos y resulta que estaban tan saturados que llegamos específicamente nosotros a la caja y nos dijeron, señores, su pedido va a salir en 1 hora y media. Entonces era imposible. O sea, nosotros queríamos almorzar, teníamos hambre y aparte esperar 1 hora y media después de como 20 minutos que ya habíamos esperado, no tiene sentido. Entonces justo decíamos, ¿por qué lanzar algo y no prepararte para lo que puede venir? Sí, ahí habla mucho de nosotros, ¿no? A veces no preveemos, a veces no confiamos, a veces no nos damos cuenta del impacto que puede tener, ¿no es cierto? Y las personas que se preparan son las que terminan venciendo. O sea, y eso sirve para todo. O sea, si te preparas unos minutos antes de la reunión que vas a tener, tienes muchas más probabilidades de que te vaya bien en esa reunión. En el negocio, en la oferta, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, debemos saber que podemos prepararnos y anticiparnos a lo que va a pasar. Oye, en este mundial va a ser un tema interesante el análisis, porque de alguna forma nosotros ya vamos a tener el primer mundial donde la IA va a ser como protagonista en todo este tema del marketing, de la comunicación y todo, porque antes, por ejemplo, pasaba el mundial y esperábamos algún tiempo como para empezar a generar productos del mundial, de lo que pasó en el mundial, de algún evento, de algún blooper, de algún jugador, etcétera, etcétera. Pero ahora con la IA vamos a tener reacciones inmediatas a las cosas que están pasando. Y eso está interesante porque como estamos actualmente en una economía donde la atención es un recurso fundamental, es un recurso escaso, el que la IA pueda entrar ahí y generarte, me invento, yo que sé, pasó un blooper con algún arquero y generarte ya memes o posts de ese tema y atraer la atención con base en algo que está pasando casi que en tiempo real, va a ser, me parece a mí, algo que no hemos visto antes. Sí, a ver, nuevamente, o sea, detrás de las personas que puedan captar esta ola, ¿no es cierto? Y esta atención, son las personas que ya lo están pensando. O sea, son las personas que están diciendo, a ver, voy a hacer un canal de memes del mundial con IA, ¿no es cierto? Y voy a publicar todo lo que pase de forma chistosa y es muy probable que la rompan, ¿me explico? Porque en ese sentido se están preparando, van a hacer un experimento en tiempo real y van a conocer la respuesta de las personas. Entonces sí, yo creo que es una oportunidad para muchas empresas, negocios, utilizar la IA para hacer experimentos, ¿no es cierto? Porque va a haber una mejor reacción. Yo creo que el Mundial tiene esto particular y es que abstrae de la realidad a muchas personas en una forma positiva, ¿no es cierto? Hace que nuestro enfoque esté en eso, que nos divirtamos. ¿Cuántos de nosotros no nos gusta ver los aficionados de otros países que ni conocíamos, ¿no es cierto? Africanos, asiáticos, y verles gritando un gol. Sentimos hasta empatía, ¿no es cierto? Claro. Entonces, en ese sentido, creo que vamos a estar más abiertos para experimentar cosas y en ese sentido, la IA también va a aprovecharse de eso. Va a tener más datos que nunca antes ha tenido. Chévere, sí, estamos de acuerdo. Aquí hay un tema que va a pasar que es el efecto vecindad. O sea, de alguna u otra manera, al estar cercanos nosotros con estos países anfitriones, Latinoamérica va a tener también una oportunidad importante en este tiempo de más o menos 6 semanas. ¿Cómo crees tú que deberíamos nosotros, los países vecinos, prepararnos para aprovechar este tema? A ver, obviamente estamos a una semana de que inicie el Mundial. Sería interesante
Tal vez las personas que puedan viajar, ¿no es cierto?, hacer networking, conocer a otras personas, promover nuestros países, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos la capacidad de las personas que hacen barras o hacen este tema de llevar banderas grandes o grupos de un solo país, poder compartir con otras personas, ¿no es cierto? Y de alguna manera atraerles a nuestro país. Entonces es una forma de promocionarnos, de hacer conexiones, de mostrarnos amigos y de esa manera poder atraer personas también que visiten nuestros países. Ecuador tiene una ventaja, es que su selección, nuestra selección va a estar ahí, va a ser protagonista de muchas formas y de alguna u otra manera podemos atraer vistas hacia nosotros, ¿no es cierto? Entonces, espero que las personas lo podamos aprovechar en ese sentido. Chévere, chévere. Ahora, Miguel, te pregunto, ¿candidatos para ganar el Mundial? Candidatos, yo pongo como candidato a Francia, pongo como candidato a España, como candidato a Argentina y como candidato a Inglaterra. ¿Ah, sí? Esos son mis candidatos. Chévere, chévere. Yo coincido contigo en Francia, España. Me encantaría que Portugal ganara el Mundial, obviamente por el Cristiano y así. Pero no sé, yo cacho que no, o sea, es muy poco probable. Pero no, yo no lo pensaría a Inglaterra en realidad. Para mí no le va a ir bien en el Mundial. ¿No? No, siento que no. No sé, o sea, al menos en lo poco que conozco, considerando los jugadores que dejó fuera y así. O quizás está armando un plantel con nuevos nombres y quizá pueda ser también una revelación, ¿no? Sí, a ver, yo te digo por qué. Porque Inglaterra ha tenido una década de cerca a los mejores entrenadores del mundo, ¿no es cierto? Recién estuvo Pep Guardiola y él obviamente es una persona que revoluciona el fútbol, ¿no es cierto? Entonces hay un tema importante ahí, ¿no es cierto? Por eso en la última Eurocopa los países que quedaron en la final fue Inglaterra y España. Entonces Inglaterra tiene una buena selección. Entonces sí creo que puede dar el salto y obviamente son países muy futboleros, ¿no es cierto? Entonces yo sí le tengo confianza, siempre Inglaterra es alguien que me ha gustado verla destacar y no siempre lo ha logrado, pero ya en la última Eurocopa lo hizo. Chévere, ¿sí? chévere. ¿Tú? Yo ya te digo, a mí me encantaría que gane Portugal, ese sería como el sueño, pero creo que va a ganar España. Yo le voy, o sea, no le voy, sino yo creo que España va a ser campeón del mundo. Sí. Francia está ahí, como que ahí al lado, pero no sé, vamos a ver. Yo pienso que España podría ser una... O sea, España es una selección tremenda, pero no lo sé. Yo nunca descartaría a Brasil, siempre a Brasil deseo que le vaya bien, pero es más difícil, ¿no es cierto? Y ellos creo que ya fueron a una estrategia para el siguiente mundial, por eso renovaron con Ancelotti o extendieron su contrato, entonces lo están pensando más a largo plazo. Exactamente. ¿Y cómo le ves de Ecuador? Yo sí creo que Ecuador puede dar la sorpresa. Nos falta delantera, pero creo que podemos dar. Yo creo que sí podemos estar entre los 8 o 4 primeros. ¿4? ¿En serio? ¿Llegamos a semifinales, dices tú? Sí, porque hay un antecedente. Nosotros ya en el Mundial Sub-20 llegamos al tercer puesto. Y todo eso suma. O sea, todas esas cosas son buenas porque son hitos que van cumpliendo los países. Y estos hitos te van desbloqueando como opciones, ¿no? Ya crees que puedes llegar porque ya lo hiciste. Eso es interesante. Exactamente. Entonces tenemos esa generación. Si nos acompaña, no sé si la suerte, pero la fortuna en algunas cosas nos va a ir bien, ¿no es cierto? Yo escuchaba ayer a Mr. Chief que decía, a ver, la mejor selección, la top selección, la que le esté rompiendo, solo tiene el 23% de quedar campeón en el mundo, ¿cierto? Entonces eso abre muchas posibilidades para que cualquiera pueda ser campeón. Entonces Portugal no la descarto, pero yo preferiría que sea Brasil o Argentina o Inglaterra, para serte sincero. Ok, antes que Francia o España. Inglaterra España sería tu europeo favorito. Me gustaría que ya vuelva a quedar campeón después de mucho tiempo. Chévere, interesante eso. Yo ayer veía un podcast también en donde expertos en fútbol, o sea, periodistas deportivos de muchos años aquí en el Ecuador,
eran mucho más pesimistas que nosotros. O sea, yo también le apunto a una semifinal, yo creo que tenemos todo para lograr. Creo que los cruces que se vayan dando y los sorteos también, ahí entra la suerte o la fortuna, como tú decías, creo que eso también influye mucho, porque en un cruce no es lo mismo pegarte uno contra Francia que te toque, por ejemplo, en octavos, a que te toque Francia en la semifinal. Entonces es como que depende mucho también de eso y la fortuna podría ahí jugar a favor de nosotros. Pero ya te digo, o sea, estas personas con más experiencia, se supone saben más de nosotros, nos pusieron en octavos. Como que máximo, ya de ahí no pasamos de 100 ellos. Ok, tú tocas este tema de los pronósticos y yo la cifra que te iba a dar es justamente de algo que no es tan visible para muchos y es el mercado de las apuestas. Ok, está interesante. O sea, el mercado de las apuestas es realmente es una mina de oro. ¿Ya? Ok. Se mueven muchos millones de dólares. Ya estudios lo que han dicho es que en este mundial, solo en el mundial de 39 días, va a haber 50,000 millones de dólares en apuestas. ¿Ya? Eso quiere decir que es 4 veces el PIB del Ecuador, ¿ya? Y más o menos se van a apostar 500 millones por partido, ¿no es cierto? Eso da el promedio. Entonces, imagínate, ¿no es cierto? Qué locura. O sea, ni de cerca está a los ingresos que está generando la FIFA en ese sentido. Entonces, y el mercado de las apuestas es un mercado también injusto de alguna u otra manera, porque hay personas que pueden estar apostando dinero que no lo tienen, ¿no es cierto? Pero hay algunos que también van a tener la fortuna de ganar mucho dinero. ¿Sí? Okay. Hay que tomar en cuenta que el mercado de las apuestas toma muchas variables, ¿no es cierto? Ahora se juegan muchas cosas, ¿no? Como el primer gol de tal partido o el primer partido que van a ganar en un mundial o cosas así. Entonces hay tantas variantes en las cuales las personas pueden apostar y pueden ganar, ¿no es cierto? Pero también tienen muchas probabilidades de perder. O sea, la realidad del mercado de las apuestas es que puedes perder, tienes más posibilidades que perder que ganar, pero el premio por acertar es muy alto y eso es lo que es atractivo, ¿no es cierto? Claro, exacto. Interesante ese tema de las apuestas, no lo había pensado, pero sí, va a mover demasiado. Y ahora en cada partido de fútbol, si no te promocionan 2 o 3 casas de apuestas, no es... Sí, es algo que dominen. O sea, tú ves que uno de los principales sponsors en cada una de las ligas, ¿no es cierto? Porque están metidos en todas las ligas, son casas de apuestas. Exacto. Y es porque manejan muchos millones de dólares. ¿Me explico? Y obviamente ahora hay un mercado globalizado en el cual yo puedo entrar, puedo loguearme, puedo poner mi tarjeta de crédito y participar a nivel mundial. Entonces hay pocas barreras de entrada. Es más globalizado y es algo que mueve miles de millones de dólares. Entiendo, sí, tienes razón. Es interesante, ya para ir cerrando este capítulo de hoy, el tema de la FIFA como tal, o sea, el negocio, lo que hace es súper interesante y súper replicable a nivel empresarial. Entonces, no despreciar los temas como, por ejemplo, las líneas de negocio que tiene la FIFA, entender que en los negocios podemos tener varias líneas de ingreso, no solamente enfocarnos en una, sino la diversificación nos permite también crecer. La exclusividad, por ejemplo, que la FIFA vende mediante sus temas de sponsors y todo, también es un tema interesante. Cuando tú tienes algo que es exclusivo, tú puedes hacer negocio, sacar renta de ese tema. Sí, y como siempre lo hemos dicho, este tema de la escasez, o sea, para mí es claro, ¿no es cierto? Es un evento que dura 39 días en esta ocasión, es cada 4 años, ¿no es cierto? Es globalizado y une a muchas personas o muchos aficionados se ven atraídos por este evento, ¿no es cierto? En ese sentido, ese sentimiento de escasez y que solo ocurre cada cierto tiempo es una apuesta tremenda. Lo han intentado, o sea, a ver, yo solo te digo esto para terminar. Detrás de cada cosa que hace la FIFA hay estudios y asesores que hacen un montón de análisis, claro. ¿Ya? Un montón de análisis, ¿no es cierto? Y estoy seguro que uno de esos les debieron haber dicho, mejor aumenta selecciones antes que apresures el tema del evento, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, en ese sentido, los números no mienten y se han ido por ese lado.
¿no es cierto? Ujú, ujú. Entonces detrás de cada cosa que hace la FIFA hay cosas muy intencionales, hay una estrategia de por medio, pocas cosas son improvisadas, hay una planificación y el que se prepara gana. Y en ese sentido, la FIFA es un maestro. Un maestro, exactamente. Pues bueno, nos queda replicar temas de la FIFA, obviamente tropicalizarlos a nuestra realidad como emprendedores, como empresarios. Y ustedes saben, de cualquier cosa de la vida cotidiana, pues nosotros podemos aprender algo. Y es justo lo que intentamos hacer el día de hoy con este episodio. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron. No se olviden dejar su comentario, suscribirse al canal, estar pendientes de los próximos videos y también dejarnos aquí abajo cuál es la selección que ustedes quieren que gane. Ya Miguel tiene Inglaterra. Inglaterra, te quedas con su favorito. Yo me voy a quedar con Portugal. Y ahí ustedes pongan cuál selección quieren que gane. Esperemos que el próximo mundial ya también le apostemos de Ecuador nosotros. Sí, sin duda. Gracias a todos. Un fuerte abrazo.